porque justamente el valor de una moneda la dan la red de servicios y productos que se muevan a través de esa moneda. Es decir, si no hay intercambios en ninguna moneda, en la moneda, pues la moneda no vale para nada. La moneda en una pantalla ni se come, ni te puede llegar, no te puede, digamos, si no se transforma en algo útil, no sirve para nada, ¿no? Soy Alfredo Sánchez y estás en el podcast de Escuela Humanidad Sostenible. Te acercamos a personas, empresas y proyectos que tratan de actuar de una forma más humana y respetuosa con el medio ambiente. Nuestra misión es ayudar a emprendedores y organismos a conseguir un cambio social y medioambiental generador de salud y bienestar. Para ello, organizamos formaciones y cursos y ofrecemos mentorías. Puedes encontrarnos en humanidadsostenible.com, Facebook, Twitter e Instagram. Hoy hablamos con Capis, un informático que vive en Alicante y con el cual compartimos muchas pasiones. El tema principal del podcast es hablar sobre una criptomoneda con poco más de 4 años de historia que viene de Francia y se está abriendo hueco como ejemplo de un enfoque social de la tecnología. Pero, además, hablamos de privacidad, software libre y de cómo la co-creación con licencias libres puede incluso generar más riqueza que un modelo privativo. Tras una apasionada primera parte, hablamos de criptomonedas y nos centramos en cómo la moneda libre G1 está empezando a hacerse un hueco en pequeños grupos con ganas de cambiar la forma en la que utilizamos el dinero. Si te interesa la economía, te molesta cómo las decisiones políticas navegan en contra de la soberanía individual y te apetece descubrir un caso de éxito de uso de una moneda social alternativa, seguro que disfrutas mucho este podcast. Te dejo con el gran Capis. Hola Capis, bienvenido al podcast. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantado y con muchas ganas de tenerte aquí. Además tengo que decirte que eres la primera persona seudónimo que tenemos, que no estamos dando tu nombre, y quería empezar por ese punto para lanzarnos directamente a hablar un poco de la privacidad, antes de incluso de empezar a hablar de qué vamos a hablar en el podcast, ¿no? Y bueno, la pregunta que te haría es ¿por qué un seudónimo y no un nombre? ¿Por qué la privacidad es importante? ¿Qué opinas? Bueno, gracias por invitarme, Alfredo. Sí, la verdad es que no es que tenga nada que ocultar. De hecho, a ver, mucha gente me conoce por el tema de la moneda libre, pero bueno, como suelo dar charlas sobre el tema de seguridad digital y privacidad, es verdad que pues mucha gente, pues ya el propio Facebook nos ha mal acostumbrado a dar todos nuestros datos personales, a dar siempre el número de teléfono a cualquier persona que te quiera contactar, etcétera, etcétera. Y hoy en día la verdad es que está todo tan globalizado y tan spameado, está todo lleno de bots, está todo lleno de gente que no sabes muy bien quién es o qué te quiere vender. Y es más que nada para tener una buena praxis siempre para, pues, en internet, pues tener un poquito de privacidad, luego ya abrirse sí o sí con la comunidad, con la gente cercana. Pero, en fin, yo recomiendo que la gente, pues, se preocupe un poquito por todo lo que usa, todo lo que revela y mantener un poco la seguridad y la privacidad. Por contestarte a esto, nosotros como Humanidad Sostenible hemos tenido muchos debates por cosas como, por ejemplo, en nuestra página web recoger datos a través de las cookies o no. Y bueno, en algunos debates surgía, hombre, pero es que si informas bien, no es malo que recojas datos de navegación de la gente que entra en tu web y además les estás informando. Y yo tengo la teoría de que en Internet hemos empezado con el espionaje masivo y poco a poco vamos reculando y entendiendo que la privacidad es buena, pero estamos dando por buenos muchos usos y estamos nosotros mismos actuando de muchas maneras que no son del todo lógicas. O sea, el ejemplo que yo pongo es que las web te den permiso para aceptar las cookies, viene de que antes ni te lo pedían ni lo hacían. Y esto para mí es como si entrasen en tu casa, te pusiesen una cámara, te espiasen y luego una vez que descubres que la tienen, entonces te piden permiso y te dicen que no lo van a usar para nada malo. Y tú, como ya has estado en algo terrible, pues dices, bueno, pues no es tan malo, ¿no? Y recojo el guante que lanzas y yo le diría a la gente que se tiene que formar en privacidad. La privacidad es una cosa muy valiosa. Y a todos decimos, bueno, no pasa nada, si no van a hacer nada malo con ello, ya bueno, hasta que lo hagan o no sabemos muy bien quién lo va a hacer, y me parece súper bueno el ejemplo de que, por ejemplo, uses un seudónimo. Yo a mis alumnos y alumnas, cuando empecé a dar clases de tecnología, les decía, no, el correo poned vuestro nombre y apellido, y hace ya tiempo que les digo, no, el correo que sea un seudónimo, que no seáis vosotros. Esto no quiere decir que sea porque vais a hacer nada malo, quiere decir
que la privacidad es algo nuestro y nosotros decidiremos en qué medida lo damos y no de manera lógica estarlo poniendo por todos sitios. Así que te comprendo totalmente. Y ya que estamos, te pregunto, ¿de dónde viene Capis? A ver, tienes toda la razón. De hecho, quería añadir que la privacidad no solo es individual, sino que es colectiva, porque justamente a través de mi poca privacidad o yo abrirme, justamente la gente que esté a mi alrededor pues puede ser vulnerable, ¿no? Justamente porque compartimos todos los contactos en el móvil. Digamos que somos un foco también para poder acceder a los demás, con lo cual es algo colectivo. Bueno, lo de Capis viene de la palabra capicúa. Realmente no tiene ningún misterio ni quiere decir nada como capo ni algo así. Capicúa son estos números que empiezan y acaban de la misma manera, y ya con el internet y los seudónimos ha ido evolucionando hacia Capis. No me preguntes muy bien por qué, pero bueno, tiene un origen así un poco raro. Bueno, pues por no meternos mucho, ya que además es seudónimo, tampoco quiero desgranar aquí mucho de tu vida, que no es que sea secreta, como dices, porque yo sé que eres activista en las cosas que vamos a contar hoy, y cualquiera que profundice te va a encontrar. Es muy sencillo, no es una cosa de estar oculto. No vamos a entrar mucho entonces en esa parte de tu vida, pero sí que es importante comentar que eres ingeniero, más concretamente eres informático. Y bueno, hablando contigo y preparando el podcast, hablábamos un poco de en qué trabajas y me comentabas que la parte corporativa no la has llevado nunca muy bien y que trabajas un poco de freelance, y además estás en entornos muy cooperativistas, que para la gente que nos escucha en América Latina, aunque ya han salido en el podcast, pues las cooperativas son agrupaciones de trabajo donde los cooperativistas son los que son dueños, por así decirlo, del negocio, ¿no? Sería como los socios, pero a la vez hacen labor dentro de la empresa, y en muchas incluso cooperativas no se permite otra figura que la del cooperativista, aunque también pueden contratar. Háblanos un poquillo de ello. Pues sí, exacto. Pertenezco a algunas cooperativas, en este caso también a la que suelo pues trabajar como ingeniero informático, programador, haciendo trabajos para otros clientes. Y lo que tú comentabas, para mí, pues eso, el cooperativismo significa una transformación económica, una horizontalidad, de alguna forma una libertad también. Está claro que a veces es más complicado el hecho de poder organizarte o tener que organizarte de forma horizontal con otra gente. Luego se agradece porque la verdad es que las relaciones son mucho más humanas. Es más fácil a veces simplemente tener un jefe y hacer lo que te dice, pero en mi caso, como tú has comentado, no me llevo muy bien con ese tipo de jerarquías y suelo durar muy poco en empresas muy grandes o incluso chiquititas, digamos que tenga que hacer las cosas simplemente por dinero o por hacerle ganar más dinero al jefe. Y en este caso sí, pues hace ya bastantes años trabajo dentro de una cooperativa integral, y todo lo que la cooperativa gana, digamos, es para proyectos internos. De alguna forma estamos construyendo otro tipo de comunidad o de procomún en este sentido, ¿no? Yo digamos que tengo a nivel político un carácter ácrata, y para mí el Estado no es el único que puede crear cosas colectivas, ¿no? Entonces, desde mi idealismo y desde mi práctica intento seguir este camino más comunitario. Pues me parece maravilloso, y tengo que decirte, Capis, que no te lo dije preparando el podcast, pero que te sumas a la lista que ya inició Tony, de La Huertina de Tony, al cual le grabamos un podcast. Ah, sí. Mi admiración para Tony. De informáticos que se ponen o se relacionan con mundos casi lo más alejados posibles de lo que es la informática, y lo digo porque creo que uno de tus propósitos, que está además en camino, no es un propósito de estos de voy a ir al gimnasio, sino que ya está en ejecución, es irte a vivir a una casa autosuficiente en el campo. Que creo que es algo que nos pasa a los que estamos muy metidos en la parte ingenieril, informática, sí, y demás, que tenemos que compensar con este tipo de cosas, ¿no? Exactamente, sí. De hecho, a ver, mi sueño sería convertirme como Tony, justamente, ¿no? Dedicarme a la huerta exclusivamente
y poder compaginar. Ahora le dedico demasiadas horas a la pantalla, que sé que no es sano, pero bueno, también por el tema activista y todo esto es verdad que el momento es ahora. Y sí, la verdad es que muy en breve voy a irme ya a vivir a una casa en la sierra, autosuficiente, con paneles solares. Tenemos 24 paneles, baterías, agua de pozo, intentar ser lo más resiliente posible. Además va a ser un sitio muy, muy chulo para hacer eventos y concentrar ahí a amigos, comunidades, etcétera. Y sí, la verdad es que con muchas ganas también de vivir en medio de la naturaleza. Hemos estado 2 años haciendo también de peones de albañiles. Mi compañera casi ya se ha convertido en albañila, eso que es diseñadora gráfica, pero bueno, ha aprendido muchísimo de bioconstrucción, y la verdad es que también el tema de la bioconstrucción, no sé si tenéis algún programa sobre el tema, conoces a gente muy bonita y que le resuena mucho también este tema de la horizontalidad y en este sentido de la ecología sobre todo. Pues sí, mira, tenemos un podcast precisamente con otro Tony, que es Tony Jardón, que tiene la revista de Cohabitar, no sé si la conoces, pero igual es una persona de los principios también de la bioconstrucción que trata mucho es su tema en su revista y en su editorial y demás. Y nada, la verdad es que me encanta lo que me dices, y corremos un riesgo tú y yo, que ya lo comenté a la hora de grabar el podcast, que es que tenemos tantos puntos de pasión en común que esperemos que el podcast dure los tradicionales hora y poco y no nos vayamos a 17, porque es bastante peligroso. En ese sentido, bueno, encantados. Sí, intenta cortarme cuando puedas. Nada, igual lo mismo te digo porque nos vamos a apasionar aquí. También te digo que nos movemos poco respecto del último podcast, que fue con una empresa de Murcia, y ahora estamos ubicados, bueno, tú estás viviendo en Elche. Lo comento porque es importante por el proyecto que vamos a trabajar, que uno de sus nodos, nunca mejor dicho, está allí en Elche. Que Elche para América Latina está muy cerca, ¿no? No vivo en Elche. Sí, el Elche, y quizás una confusión, el otro día había un mercado de moneda libre, pero yo soy más de la zona de Alicante interior, no tanto al sur. Muy bien, pues nada, por esa zona te encontramos en el activismo que hoy contaremos, pero antes de lanzarnos a hablar de criptomonedas y monedas libres, que es lo que nos va a ocupar más tiempo, sí que me gustaría comentar otro tema que además de la privacidad es huella de tu propia identidad, que es el amor por el software libre, que de nuevo compartimos, ¿no? El software libre, el hardware libre, los proyectos de código abierto en los cuales todos podemos ver qué está pasando y cómo podemos contribuir a ese proyecto, ¿no? ¿Y de dónde te viene esa pasión por el software libre? Sí, la verdad es que incluso antes de entrar en la universidad a estudiar informática, a mí no se puede explicar cómo nace un poco la semilla o el virus que tienes dentro hacia tu pasión al querer compartir, ¿no? Y al querer co-crear cosas conjuntamente. A mí ya me rechinaba mucho eso de la jerarquía o la verticalidad o el todo por dinero o todo cerrado, ¿no? Y si quieres saber más, paga aquí o lo que sea. Entonces, mi campo, digamos, donde pues a nivel de hobby, a nivel de querer aprender más, era la informática. Y ahí, entrando en la universidad, ya empecé a ver que había como esos grandes pilares que era o Windows o Macintosh o software libre que era GNU Linux, ¿no? En este sentido. Y en la universidad, de hecho, ya te encontrabas como esas elecciones del bien y el mal, de la profesora te dice que te metas en Windows o que te metas este programa privativo, y tú en cambio sabes que hay alternativas, pero si las usas, entonces te va a poner un 0 en el examen, y este tipo de cosas impuestas, ¿no? Que luego lo ves en la vida real, no solo en el software libre, sino cualquier alternativa que tú quieras gastar. A veces el propio sistema te impone lo contrario que te dice el corazón, ¿no? Y entonces, entrando en la comunidad de software libre, descargando programas, ya a la mínima que pude empezar a programar, ya todo lo que programaba lo liberaba con licencias libres y demás. Y luego ya permeé, digamos, en cosas más como la cultura libre, las licencias como Creative Commons, etcétera, etcétera. Y la verdad es que es una bola de nieve, la Wikipedia, el OpenStreetMaps, en fin, cosas que
que a mí me apasionan de ver cómo la gente va contribuyendo y se hacen cosas grandísimas que mucha gente pensaría, si esto solo lo puede hacer Amazon o esto solo lo podría hacer Google, pero no, realmente todos juntos podemos hacer cosas grandísimas, con lo cual para mí ha sido como una metáfora que luego suelo llevar, por eso también la moneda libre me ha resonado tanto, por el software libre me ha permitido ver esas comparaciones con otras luchas que hay en la vida, ¿no? Y por eso me ha servido mucho. Pues sí, sin demonizar la idea de empresas que han avanzado en la informática por el beneficio económico en el sistema que llevamos, pues en muchos casos es una solución y a veces incluso no queda otro remedio en determinadas industrias. Hay que agradecer evidentemente a ciertas empresas evoluciones tecnológicas muy grandes, pero es verdad que se vende la idea de que el software libre es algo como muy residual y yo creo que la sociedad no es consciente hasta cierto punto de qué cantidad de software libre está usando y qué cantidad de evolución ha habido gracias a ello. Has comentado que no sabes muy bien cuándo te nace, has dicho semilla o virus, y yo, iba a comentar que el software libre o el amor por el software libre, yo lo veo más como un antídoto, y voy a explicar esto un poco, porque realmente la tendencia social, y es algo que a mí me preocupa mucho, es a que lo que es la masa de usuarios de dispositivos, de teléfonos móviles, de ordenadores, se vaya alejando del conocimiento cada vez más, ¿vale? Con lo cual, la palabra tecnología significa, tiene una raíz que tiene dos partes, tecne y logos. Tecne es pues las técnicas para transformar cosas naturales en artificiales, y logos es conocimiento o estudio. O sea que la palabra tecnología es más una relación con las cosas que las cosas en sí mismas, que hoy en día llamamos tecnología a aparatos cuando la tecnología es nuestra relación humana con esos aparatos, ¿no? Y a mí la sensación que me da, y cuanto más lo hablo, pues más lo interiorizo, es que estamos pasando de ser una sociedad una especie, la especie humana creadora de tecnología desde sus albores. El arte vino después, la tecnología fue lo primero que desarrolló a través de herramientas la especie humana. Estamos pasando de esa posición a una posición de consumo, de gente que consume soluciones tecnológicas que para ellos no son tecnología porque ni las comprenden ni saben modificarla. Y me parece que el software libre puede ser una especie de antídoto para esto. No solo el software libre, evidentemente el movimiento que tiene detrás, que es de gente que quiere compartir, que quiere co-crear, que quiere exponer, que quiere explicar. Y yo cuando me he metido en estos mundos como docente, que además enseña tecnología en los colegios, he encontrado verdadera pasión, no solo por poner a disposición de los demás lo que haces, sino por explicarlo y por hacer docencia y hacer cultura de lo que siempre ha tenido que estar en las manos del ser humano y nos han quitado, que es el conocimiento sobre la tecnología. Yo tengo un amigo que se hace llamar Obi-Juan, también hablando de seudónimos, aunque el suyo deja caer que el nombre es Juan, pero es un auténtico maestro en el software libre, ha hecho cosas increíbles y él usa el término patrimonio tecnológico de la humanidad para todo lo que libera. Precioso. Y además se niega a usar software privativo y hace absolutamente todo lo de la vida con software libre, con lo cual es viable. Pero antes de seguir hablando, ¿qué es un software libre? Porque seguramente lo puedas definir mucho mejor que yo. Wow, después de lo interesante que has contado, me entra vértigo. La verdad es que es muy bonito, sí. Software libre es toda, digamos, programa o la gente ya entiende lo que es software, que cumple unas licencias. En este caso, las licencias de la Software Free Foundation, de la fundación del software libre. No confundir con código abierto, que tiene variantes diferentes. Digamos que en el software libre se suele recalcar la ética de por qué se hace esto, y en el código abierto, digamos, se suele hablar más de la eficiencia o suele interesar más a empresas con el tema del open source, etcétera. Por suerte en el castellano no tenemos problema de confundir libre con gratis como pasa en inglés, y por eso
se usa más open source en inglés. Software libre pues tiene esas 4 libertades. La creó Richard Stallman, un informático de los años 70 del MIT de Massachusetts, y básicamente cualquier software libre lo que permite es que tú lo puedas compartir, modificar, mejorar, es decir, todo lo contrario, digamos, al software privativo, que lo que te priva es de que tú poder compartir, o ya te pone en esa dicotomía de decir, uy, es que si le copio el software a fulanito ya soy un pirata, o ya soy un criminal, etcétera, etcétera, ¿no? O incluso que no se puede modificar sin depender de la empresa o de quien haya hecho el software privativo, ¿no? Entonces, lo que tú decías, software libre es ese patrimonio de la humanidad, de código, y bueno, y luego la gente dirá, pues no sé qué es el software libre, pero lo estamos usando continuamente. Cuando abrimos, por ejemplo, Google, detrás tiene cientos de miles de ordenadores con Linux. La Wikipedia es todo software libre, mogollón de mapas libres pues usan pues ese tipo de licencias. Hay mucha cosa que es software libre. Los propios Android, que la gente pues usa, por detrás tiene el Linux digamos el kernel, el núcleo de Linux. O sea que todo este movimiento que empezó hace casi 50 años, si no hubiera nacido en ese momento, pues ahora igual quizás estaríamos más atrapados con nuestros iPhone o con nuestros Macs o Windows, ¿no? O sea, es una libertad muy, muy, muy amplia, y lo que dices tú. De hecho, me ha gustado la comparación que hacías con lo de la sociedad consumidora. Ahora, si te fijas, se venden más móviles que ordenadores, porque básicamente la gran mayoría simplemente ya es posición del dedo de arriba hacia abajo, ¿no? O en el caso de Tinder, entiendo que de lado a lado. En cambio, con los ordenadores uno puede investigar mucho más, me gusta mucho la palabra hacker. De hacker realmente es una palabra positiva, de los años también de cuando había mucha curiosidad, y un hacker en realidad es un curioso por cualquier cosa, inicialmente por la tecnología, pero ahora ya puede ser hacker pues de la agricultura, de la bioconstrucción, de lo que sea, ¿no? De hecho, me gusta la palabra porque viene de la onomatopeya inglesa hack, que cuando cortas con una hacha un tronco, haces hack, y entonces representa a la persona que le gusta ver una máquina que igual ya no funciona, le gusta abrirla, le gusta ver por qué no funciona y repararla, ¿no? O en el caso de sistemas informáticos, pues te gusta entrar a ver por qué está abierto aquí y luego pues reportar algún fallo a quien mantenga el software o quien mantenga el servidor. O sea que hay que tener ese espíritu hacker y que no se pierda y que no se confunda con algo malicioso. Para eso ya está la palabra cracker. Efectivamente. Además, hay una connotación ahí interesada también en que sea negativo, pero sin embargo creo que genera más abundancia, más riqueza e incluso más dinero, pensando capitalistamente, el software libre que el software privado, porque has puesto varios ejemplos de cosas con las cuales multitud de empresas están generando riqueza económica y abundancia. Claro. Has hablado de Android. Al final Apple es una empresa que tiene mucha innovación, que ha hecho productos muy innovadores y ha sido muy disruptiva, y tiene una historia también además alucinante para investigar, pero la presencia en mercado de Apple es mínima frente a los dispositivos que usan Android. Y de hecho, una de las licencias que a mí me parece muy interesante hablarlo, una de las cosas que permite el software libre bien llevado es que tú puedas hacer negocio con lo que está liberado. Obviamente tiene sus características, no puedes apropiarte de ello y decir que es tuyo ni nada de eso, pero en realidad un montón de gente coge software que está liberado, hace modificaciones o incluso no las hace, simplemente atribuye de dónde ha salido eso y le da una utilidad que vende como solución. Eso es viable, ¿no? Entonces, no es el objetivo principal del software libre, pero se puede generar riqueza. Y luego, una rotura, un hack, como tú decías, muy importante, es el beneficio que aporta, que no es dinero.
Porque esto en nuestra sociedad cuesta decir, oye, voy a trabajar en un grupo, voy a dar mi tiempo, voy a dar mis energías y lo que voy a recibir a cambio no es dinero, ¿no? Y alguien te dirá, hombre, pero si no te repercute económicamente, ¿para qué lo haces? Bueno, pues hay muchas otras formas de que te vuelva ese esfuerzo. Yo hoy me he venido aquí al podcast a hablar contigo con ganas de contar historias y cuentos y me gustaría contar la de la impresión 3D. Porque la impresión 3D suena ahora mismo como algo súper revolucionario, igual que las criptomonedas, que luego hablaremos de ellas, como ahora como que se ha rebajado un poco la pasión, pero hubo momentos que decían esto va a revolucionar el mundo y parece algo muy nuevo. Sin embargo, la impresión 3D, tal como la conocemos hoy en día, estas impresoras que funden plástico por capitas y van subiendo, de las cuales, pues por contar algo de magia, hay una en la Estación Espacial Internacional en el espacio y a veces han tenido que arreglar alguna cosa y se han enviado planos de herramientas para imprimirse, que es como el teletransporte de objetos, ¿no? Me parece magia. Pues qué bonita. Esas impresoras nacieron en los años 80. La gente dice, son nuevas, qué maravilla lo que está pasando. Hace 42 años. Lo que pasa es que esas impresoras fueron creadas por una empresa, Stratasys, con una licencia privativa, no se podía usar, tenías que pagar cánones y demás, y eran súper caras. Hay una persona que se da cuenta que va a expirar la licencia, creo recordar que era en torno al 2005, pero las fechas me bailan, no lo he repasado, y decide que va a crear una máquina que sea capaz de autorreplicarse, de crear otra máquina desde ella, ¿no? Lo cual, bueno, no es del todo cierto porque una impresora en 3D puede imprimir plástico, pero hay cosas en la parte de hardware que no son plástico, ¿no? Pero bueno, es curioso porque decide hacer una impresora y construirla él y imprime las piezas para hacer otra impresora que es como el hijo, ¿no? Y hay una foto muy famosa en internet que pondré el enlace en el podcast, que salen dos personas, una mayor y una joven. La mayor sale con un cartelito que pone padre y la menor sale con un cartelito que pone hijo. Y la gente cuando la ve así por encima piensa que son ellos, ¿no? El padre y el hijo, pero en realidad en la mesa hay dos máquinas y una es el padre y otra es el hijo. Y lo que hizo esta persona, esta historia es bonita porque lo que hizo es decir, vale, yo he hecho esto, pues voy a poner en internet todo lo que he aprendido para que cualquiera lo pueda hacer. ¿Y qué es lo que ocurrió? Pues lo que ocurrió es que cientos de ingenieros en el mundo recibieron con pasión eso y se pusieron a trabajar, pero de una forma increíble, para desarrollar máquinas muy eficientes, cada vez mejores. Y hoy en día, por poco más de 100 euros, puedes llegar a comprar una impresora 3D, cuando hace 30 años costaban 100.000 euros, ¿no? O 90.000. Y hay un montón de empresas que crean sus propias impresoras y las venden gracias a esto, ¿no? Y he podido llegar a la Estación Espacial Internacional. Y yo tengo una que nos han regalado en el colegio y mi alumnado ha visto cómo pueden diseñar una pieza y hacerse realidad en minutos o horas, ¿no? Entonces es una historia preciosa de cómo el software libre proporciona riqueza y te vuelve de una forma que no es dinero. Estoy convencido que esta persona ha vivido gracias a eso mucho tiempo, sin necesidad de que le repercuta por el invento, sino solo por el ecosistema que ha creado. Exacto. De hecho, es una semilla buenísima para todo el tema de hardware libre, el tema de las impresoras 3D y las que tú comentas, la RepRap y las que se podían replicar. Y al final es eso, ese poder que solo antes tenían las grandes empresas porque pues podían comprar esas grandes máquinas tan caras para imprimir en 3D o para cortar metales con unos planos diseñados. De repente se abarató tanto y se liberó tanto conocimiento que lo que dices tú, luego es una explosión de conocimiento que también repercute en las empresas y repercute en cualquier otros campos, ¿no? A mí me gustaría hacer un inciso que creo que falta, que sería ya el otro empujón súper importante, que es en el tema de la medicina. En la medicina, por ejemplo, estamos muy secuestrados por la falta de licencias libres o en este caso de los grandes lobbies farmacéuticos. Si te fijas, muchas veces lo que hacen las grandes farmacéuticas a la hora de sacar un medicamento es coger el 99% de conocimiento libre que ya han hecho en las universidades, que hace gente por su cuenta, que libera paper, porque la ciencia en su propia esencia siempre ha sido el de compartir conocimiento. Cogen ese 99% de esfuerzo ya creado, lo licencian con una patente cerrada
le ponen un loguito, una marca, 100.000 abogados y 100.000 comerciales, y entonces lo venden como si lo hubieran creado los medicamentos o las vacunas o lo que sea, 100% desde cero, ¿no? Y entonces, si empujáramos hacia esa libertad, yo creo que el mundo cambiaría también, o se abriría un nuevo foco que padecemos todos los países y mucha gente, por ejemplo, que no puede permitirse una salud digna. Yo creo que sería fundamental. Pues totalmente. La verdad es que has lanzado un tema que además aquí en España es peculiar, ¿no? Porque yo el otro día me reía con una farmacéutica. Resulta que tenía una contractura en la espalda y necesitaba acelerar un poco el proceso con un antiinflamatorio, ¿no? Y el que me suele funcionar es Enantium, es una cosa que es agresiva, que mejor hay muchas maneras de solucionar esto que no es por la medicación, pero bueno, en un momento dado voy a comprarlo y resulta que, claro, no venden el que está liberado, el que se ha hecho desde las instituciones y es barato, porque necesita receta. Sin embargo, sí que te venden una marca comercial que cuesta 5 veces más y tiene muchas menos unidades, porque bueno, como tiene menos unidades, se supone que no vas a abusar de ello, ¿no? Pero era como un poco, le pregunté, ¿qué diferencia hay entre el que te receta un médico y te cuesta 50 céntimos y este de aquí que me cuesta 5 euros, ¿no? Y me decía, pues ninguna. Y claro, nos da la risa, ¿no? Es como una situación sin demonizar, porque entiendo que las patentes han sido motor de innovación en un sistema muy capitalista, pero también es verdad que se puede proporcionar un cambio, como dices, y además las empresas pueden generarse riqueza desde ese propio cambio. O sea, no te vas a fabricar tu medicamento en tu cocina, no ese es el objetivo, ¿no? El objetivo es que pueda llegar a más sitios, que más gente lo pueda hacer, que se abaraten ciertos procesos y que la riqueza sea más pura, como tú dices. Me ha gustado mucho lo que has comentado del software libre, de la parte de ética, que es algo que es muy importante, ¿no? Y como antídoto, creo que puede romper algo que también estoy viendo que ocurre en la sociedad, y no sé si tú lo vives, pero es un aumento de la tecnofobia. Hace tiempo leí un titular de un estudio que habían hecho, que en unos años empezarían a emerger actos terroristas derivados de la tecnofobia. Y yo personalmente creo que el que todo sea cerrado y no se conozca y no se comprenda y no se haga divulgación aleja a la gente de por qué pasan las cosas, y si no comprenden, pues al final da miedo, porque ves muchas cosas que como no las comprendes, pues dices, ¿qué está pasando aquí, no? Y poco a poco se van cerrando y desde el miedo no se puede construir nada. Así que esa parte me ha gustado, la parte de la ética. Sí, de hecho lo vemos muchas veces en las charlas que damos de, pues eso, de seguridad digital o de moneda libre. Mucha gente, a veces, por lo que tú comentas, ¿no? Cuando te compras un móvil o un ordenador, por defecto vienen con sistemas privativos, te vienen con el Google hasta la médula, con el Apple hasta la médula. Y tienes muchas, de hecho pasa mucho en las conversaciones ya de grupos y de bares y de cenas, ¿no? Que se habla sobre esto del control digital y la gente muchas veces tira hacia el miedo y hacia digamos, pensar que cualquier cosa que hagan es fútil, que no pueden, digamos, liberarse nunca y que mejor será volver otra vez al primitivismo, ¿no? De no usar para nada tecnología. También está la parte de la automatización, que cada vez las empresas grandes están empujando y entonces por eso mucha gente se queda en la calle. Pero claro, no es el problema de la automatización, sino el problema de la jerarquía en la empresa. Las máquinas benefician solo al jefe y no a los trabajadores. Por eso el punto inicial de la entrevista, que era volvamos otra vez a sistemas cooperativos, ¿no? Donde una máquina puede beneficiar que igual los trabajadores no tengan que hacer trabajo repetitivo, pero que les repercuta a ellos, ¿no? Y en este caso, mira, yo por ejemplo intento recomendar a todo el mundo que se libere también el móvil, que se quiten el Google, que a ser posible pues todo el tema ese de la privacidad, que se quiten las redes sociales o en todo caso que se pasen a las redes sociales libres, que no lo hemos comentado, pero existe un mundo que se llama el Fediverso. Por ejemplo, en la moneda libre nosotros tenemos cuentas en el Fediverso porque preferimos relacionarnos en esas redes, ¿no? Libres que no tienen ninguna empresa detrás ni nos controlan.
Entonces sí, no sé, que la gente se empodere de alguna forma, porque si no la tecnología va a tomar el poder contra ellos y tiene que ser al revés. La tecnología no deja de ser una herramienta que puedes usar para el bien y para el mal, y entonces si dejamos que las grandes empresas la usen por nosotros, está claro que el gran capital la va a usar, nos va a utilizar como producto y no al revés. Sí, esa famosa frase, ¿no? De cuando algo es gratis, el producto eres tú. Que, bueno, has comentado antes que no es lo mismo gratis que libre, y efectivamente usamos muchas cosas gratis, pero la monetización se obtiene de maneras indirectas, ¿no? También hablando de comunicación, pues nosotros, por ejemplo, usamos Telegram y usamos Signal, que son dos redes alternativas a WhatsApp, que es verdad que WhatsApp nació como una herramienta muy potente, fue muy disruptiva y proporcionó algo increíble, pero luego fue absorbida por una gran compañía que es Facebook. Esa gran compañía, bueno, pues la ética que tiene, yo no estoy muy por la labor de ella y hacia dónde van las cosas con ella, y hay alternativas, efectivamente. Y bueno, una herramienta como Signal no deja rastro, no guarda, y bueno, hay muchas opciones, ¿no? Entonces, efectivamente, siempre se puede. Y aquel que se interese, que esté escuchando esto y que empiece, que vaya sembrando semillitas. Yo, por ejemplo, mi mujer ha tenido una mala experiencia con un robo de tarjetas que ha derivado en un robo de identidad, prácticamente, ¿no? Y desde el miedo se ha desinstalado todo, absolutamente. Ya no tiene redes sociales, ya no tiene nada. Y yo ahora lo que estoy haciendo es llevarla a mi terreno. He dicho, vale, pues tú sigues usando WhatsApp, pero nosotros vamos a hablar por esta otra red. Y no por WhatsApp, porque no quiero y ya está. Entonces, poco a poco vas sembrando semillas y la gente va generando conciencia. Y esa es la manera constructiva de cambiar las cosas, porque desde ese prisma lo que ocurrirá es que las empresas se tendrán que adaptar a lo que la gente quiere. Uh-huh. Y la gente quiere ser libre. Entonces, es la manera correcta, ¿no? No tanto de estar ahí desde el miedo, sino desde vamos a iniciar cambios, y entonces las empresas tendrán que subsistir a ese cambio y adaptarse a lo que la sociedad quiere. Y dicho esto, vamos a ir metiéndonos en la parte que más me interesa de esta entrevista, porque ya hablando con Joan en el podcast de criptomonedas y blockchain, comentábamos que en el 2008 surge un proyecto que está basado también en el software libre y que está liberado, que es una red de criptomonedas o de dinero digital para ser usado entre personas sin que necesitase la intervención de ningún agente externo, que es Bitcoin, que hoy está muy de moda y que, bueno, tanto tú como yo es un proyecto que le tenemos cariño en cierta medida por ciertas cosas que proporciona, aunque no es el centro de esta entrevista, pero que de nuevo pone sobre la mesa una innovación desde el software libre que está llevando a algo muy disruptivo y que está generando mucho ruido y efectivamente una gran burbuja, pero que yo desde que lo conocí vi en el trasfondo de ese proyecto brotes verdes de algo muy bonito. Y es que se podía empezar a pensar en que la economía iba a volver también a la gente y se iba a alejar del control de intereses muy concretos de empresas, de personas con mucho poder, ¿no? Porque efectivamente Bitcoin, por ejemplo, pone sobre la mesa la posibilidad de que personas que están en países en vías de desarrollo o con unas dificultades enormes tengan acceso a un medio de capital. Pero no es el objetivo de este podcast hablar de Bitcoin. Aquí, bueno, pues le comentaría a la gente que pueden ir al podcast de Joan para entender bien qué es Bitcoin, qué es el blockchain y qué proporciona y por qué nos parece que es una manera interesante de dar poder a la gente para controlar su propio dinero. Podríamos decir que puede darle a la gente la capacidad de ser soberana sobre su propia economía, ¿no? Uh-huh. Y fruto de eso empiezan a surgir como setas, pues proyectos. Y muchos de ellos, o algunos de ellos, están enfocados en algo que se conoce como moneda libre. Y es aquí donde yo te contacté, porque tú estás liderando un proyecto, bueno, liderando, no sé si es la palabra, pero estás participando en un proyecto de asentamiento de una moneda libre en una zona de España, que además está evolucionando en otros lados y que viene de Francia, y es de lo que más vamos a hablar ahora, ¿no? Entonces, bueno, no sé casi por dónde querrías empezar, no sé si definir qué es una moneda libre te parece bien o... Sí, bueno, pues empezaría diciendo eso, que aquí no hay ningún líder, justamente, ¿no? Que al ser incluso libre, el propio
creador de la idea ni siquiera tiene ningún poder relevante con la moneda, que la moneda, ahora como explicaremos, se crea desde abajo, de entre los seres humanos. Y eso es lo que realmente me apasiona, ¿no? Que además os quería felicitar por el podcast que hicisteis tú y Joan, ¿no? Sobre el tema de Bitcoin y blockchain, porque es verdad que habláis temas técnicos que a la gente les suele resultar complicados o tienen cierto recelo, lo explicasteis muy muy bien y muy llanamente, con lo cual eso, cualquiera que quizás no entiende un poco sobre blockchain o cadena de bloques o por qué podría ser algo tan revolucionario para evitar intermediarios, pues también remito a que vuelvan a escuchar vuestro podcast. Y nada, volviendo a tu pregunta de qué es una moneda libre, pues mira, si te parece, te voy a remitir todo viene de un libro que creó Stefan Laborde, que es un hombre del sur de Francia, ¿vale? Que en 2010 creó un libro que se llamaba La teoría relativa de la moneda. Y es una persona que también ha crecido mucho con el software libre, la verdad. Es matemático, ingeniero y también le ha permeado, digamos, en su vida esa gran comunidad que es el software libre. Y entonces decidió crear algo parecido, pero a nivel monetario económico, ¿no? Que él se dio cuenta que todas las monedas realmente le faltaba un elemento universal, como pudieran ser los metros o los kilos, ¿sabes? Que un metro hace 100 años era un metro y dentro de 100 años un metro será lo mismo, ¿no? Y un metro es lo mismo en España que en Botswana, que en la China, ¿no? Y él, desde su gran curiosidad de cómo se podría crear una moneda de forma horizontal que beneficiara a todo el mundo y que además se pudiera crear una unidad de medida universal, como fuera, ahora explicaremos, el dividendo universal, que es un elemento, digamos, una fórmula matemática que él creó en ese libro que comentaba, la TRM, la teoría relativa de la moneda. La verdad es que encaja muy bien todas las piezas de algo que faltaba, ¿no? Y entonces, basándose en esas 4 libertades que tenía el software libre, él también menciona la libertad 0, 1 y 2 y 3, ¿vale? Sabes que los informáticos son muy frikis y empiezan contando por 0. Te iba a decir que informático. Claro, en lugar de empezar por 1. Sí. Entonces, la libertad, toda moneda libre, digamos, tiene la libertad 0, que es la libertad de elegir el sistema monetario, porque una moneda libre no puede ser impuesta, como es el euro y demás. La libertad 1 es la libertad de utilización de los recursos, la 2 es la libertad de estimación y producción de cualquier valor en la economía y la tercera es la libertad de poder intercambiar, ¿vale? Si te fijas, se parece mucho como a esas libertades que tenía el software, pero en este caso de creación monetaria. Y claro, se habla mucho de libertades, pero incluso la palabra libertad a veces tiende a confusión, ¿no? Entonces, en la moneda libre nadie puede crear más moneda que otra persona. O sea, si tú pudieras crear más moneda que yo, pues tú tendrías mucha más libertad que yo y entonces no estaríamos hablando de libertad, ¿no? Entonces, en una moneda libre, todos los miembros de ese conjunto económico, actualmente en el mundo, con la G1, que es como se llama la primera moneda libre, hay como unos 4.400. Hace 4 años empezaron con solo 59 personas, o sea que esto está creciendo, la verdad, muy exponencialmente, porque hay mucha gente que va despertando de todas las diferentes luchas y bueno, ya ya han visto en la cabeza del lobo, ¿no?, del Matrix, y ya quieren buscar alternativas. Entonces todos estos miembros crean, o digamos co-crean, siempre la misma porción de moneda, que se llama el dividendo universal. Y lo bonito es que tanto para ahora como para las generaciones venideras, lo que difiere esta moneda de otras criptomonedas que no son sociales, que están en los criptomercados y que bueno, en el caso de Bitcoin y demás, se minan con maquinaria, ¿no?, para gastar energía para crear nuevos Bitcoins. Lo que pasa es que cuando tú entraras antes, pues antes te beneficiabas de la moneda porque estaba o más barata o costaba mucho menos minar la moneda Bitcoin, ¿no? En este caso, la moneda libre no es así. Es decir, la igualdad de crear moneda, da igual dónde estés o en qué generación nazcas, está pensado para cualquier ciclo de la vida, que va a ser la misma. Todo el mundo va a crear la misma porción de moneda, que es ese dividendo universal.
Y entonces, para ir rápido y comentar algunos puntos para que la gente se ubique un poco más que la moneda G1, es una moneda, por ejemplo, que no se puede o sea, no está hecha para comprarla ni cambiarla por moneda deuda, como sea euros o bitcoins, sino que puedes entrar ya en la propia economía G1, pues aportando, que la gente que te conozca y co-creándola, pero lo más bonito es aportar, ¿no? Extraer, estamos todos alimentándose al Matrix de los euros cuando podríamos aportar directamente a una moneda que justamente es una moneda que equivale a una economía circular, que digamos no tiene ninguna relación con el euro. Ni siquiera es lo que la gente pueda conocer como una moneda local, que al final son monedas deudas locales, porque las monedas locales a veces trasladan la confianza o la malconfianza que hay a los bancos centrales y la trasladan a la comunidad, pero están basadas también en euros, ¿no? O en pensar en euros. En la moneda libre se rompen todos esos esquemas. De hecho, mucha gente le explota muchas veces la cabeza cuando dice vale, entonces ¿cuánto vale una juna, ¿no? O un dividendo universal? Le dices, pues vale lo que tú quieras que valga. Tú entra a formar parte de la red, ve un poco cómo están los precios de los productos de gente que haya venido antes que ti, y dependiendo de lo que tú necesites, pues tú vas a poner los precios equiparables, ¿no? O sea que en este caso es bonito porque el valor de la moneda se lo da cada comunidad, no lo da un criptomercado, y ahí entramos quizás un poco ya a las diferencias, ¿no? Con las otras criptomonedas, que las otras, al ser finitas, pues esa escasez que tienen, no las voy a entrar a criticar porque justamente, como decía, para mí Bitcoin y demás se mueven en otra esfera. Es como el Bitcoin para mí es el oro, pero de alguna forma perfecto, ¿no? Como que un oro muy seguro, infalsificable, etcétera. Y para mí la moneda libre es como el agua. El agua es abundante y justamente si tú tienes semillas para plantar, pues ese agua es la vida, ¿no? Y es local. Así que se mueven en esferas diferentes. Como tú has dicho, Bitcoin hoy en día ya pues se mueve en un terreno geopolítico, de liberar a estados que son más débiles que los grandes imperios y demás, pero bueno, al mismo tiempo, para contrarrestar esta gran potencia o gran poder que tiene Bitcoin, pues necesita ese uso tan grande de energía, ¿no? Que puede ser más o menos justificable. En el caso de la moneda libre, pues eso. Perdona, ¿querías decir algo? Sí, iba a comentar un par de cosas. La primera, que estamos hablando todo el rato de moneda libre, libertad. Uh-huh. Y me parece, desde mi posición como madrileño, la gente que no sea de España a lo mejor no pilla por dónde voy, pero que tenemos un tipo de gobierno actualmente que ha basado su victoria en la palabra libertad, que yo no sé si a América Latina habrá llegado, pero bueno, aquí, sin entrar en debates políticos, pero ha salido un partido usando un eslogan que era comunismo o libertad. Sí. Yo personalmente creo que la palabra libertad es otra que, como la tecnología, estamos usando mal. O sea, personalmente para mí libertad es mucho más exigencia que lo que no es libertad. Antes has puesto un ejemplo claro, ¿no? Es mucho más sencillo seguir a un jefe y que te ponga las normas y ya está. Y es mucho más complejo seguir tus propios principios, ¿no? Entonces, yo personalmente con mis alumnos lo hablo para enmarcar también lo que es la moneda libre. Para mí la libertad es la consecuencia de ser consciente de tus actos y te exige estar siempre preocupándote de decisiones conscientes y no de decisiones marcadas, ¿no? Considero que la libertad es un poco utópica, es decir, caminamos hacia ella y cada uno está en una posición. Y luego hay muchos caminos que van hacia la libertad, ¿no? Pero para mí, siempre se lo explico a mis alumnos, las leyes me marcan un marco del cual no me debería salir, y mi propia libertad me marca un marco que generalmente es mucho más reducido. Es verdad que hay zonas donde se sale un poco de la ley, a lo mejor puede ser en una esquinita, pero generalmente mi nivel de acción desde la libertad es menor que desde la ley, pero es más consciente. O sea, yo, por ejemplo, soy prácticamente vegetariano, pero lo soy por consciencia, no por ley. Y eso es una restricción, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido lo digo porque cuando nosotros hablamos de libertad,
Personalmente yo no hablo de hacer lo que te da la gana. Y efectivamente lo has comentado con la moneda libre. No es hacer lo que te dé la gana. De hecho, hay unas normas muy claras que ahora hablaremos de ellas, ¿no? Uh-huh. Y la segunda es que Bitcoin es una herramienta de acaparar valor o acumular valor, ¿no? Tú puedes tener Bitcoin y has dicho muy bien que es como el oro perfecto. Repito, en ese podcast con Joan hablamos muy bien de todo lo que es, y si alguien no sabe lo que es el Bitcoin y el blockchain, sería un buen momento a lo mejor acordarse que está en el minuto tal, parar el podcast y escucharse ese otro para poder entender cosas de lo que vamos a hablar. Pero Bitcoin está en esa esfera y yo le doy el valor que tiene un valor muy disruptivo, y aunque aparenta ahora que se está moviendo como el mercado y que cuando suben las acciones de una empresa también sube Bitcoin y que cuando cae la bolsa cae Bitcoin, pero si de verdad entiendes el proyecto, detrás hay algo muy interesante, ¿no? Y con mucho poder. Y por eso está dando miedo. Totalmente. Por eso está dando miedo a gente que tiene, digamos, el toro por los cuernos, como decimos en España, ¿no? Tiene la situación controlada y de golpe aparece algo que le puede dar problemas. Uh-huh. Y vuelvo a tu ejemplo para seguir con la línea, que es el que me ha encantado, porque no se me había ocurrido ese ejemplo, y es como que Bitcoin pues es algo que te da valor, pero una moneda libre es como el agua, ¿no? Que no es escasa, aunque cada vez más, por desgracia, pero que no es escasa y que nos permite hacer muchas cosas con ella sin necesidad de estar pensando en acumularla, ¿no? O sea, yo el oro lo quiero acumular, por ejemplo, imagino, pero a mí no se me ocurre estar poniendo barreños con agua en casa por si acumulo agua, a ver si sube de valor con el tiempo, ¿no? No se me ocurre. Entonces, genial. Así que seguimos desde ahí. Y bueno, me comentabas que es un proyecto que viene de Francia. Entonces, si te parece, vamos a intentar enmarcar toda la parte técnica de este proyecto, que tiene dos cosas que ya se han mencionado, que son las junas, que sería como el Bitcoin, pues lo mismo. Una juna es la unidad de esa moneda, ¿no? Y luego el dividendo universal, que es un grupo de junas, ¿no? Igual que tenemos en el huevo y tenemos la docena de huevos, que es como se compran en España siempre y no sé por qué, pues la docena, pues tenemos la juna y luego el dividendo universal. Si te parece, hablamos un poco de qué es el dividendo universal. Muy bien. Sí, exacto, lo has explicado perfectamente. De hecho, comparto hasta el milímetro lo que comentaba sobre Bitcoin, ¿no? Justamente en la moneda libre, pues eso, después de crear este libro, la TRM, la teoría relativa de la moneda, los franceses, que también tenían esta curiosidad por crear una especie de sistema monetario más horizontal, estuvieron 7 años reuniéndose, dándole vueltas, probando cómo llevar esa teoría a la práctica, y en 2017 justamente sacan la G1, ¿no? La primera moneda libre, y la unidad, como tú comentas, es una juna. En castellano le llamamos juna, en francés jun, en esperanto junoi, o sea, también le podrías llamar como tú quisieras. Aquí no hay ninguna oficialidad de nada porque viene todo desde abajo. Un dividendo universal es esa cantidad de moneda que co-crean todos aquellos seres humanos que forman parte de la red de confianza. Y ahora explicaré lo de la red de confianza, que es la base, digamos, de la propia seguridad de la moneda, porque la red de confianza es una cosa real, que no virtual. Es decir, nos tenemos que conocer entre seres humanos, saber dónde vivimos, por qué zona nos movemos, es decir, poder relacionarnos. Justamente eso crea mucha resiliencia, ¿no? Saber qué proyectos tiene otra persona, etcétera, etcétera, inquietudes. Eso no quiere decir que te tiene que caer bien o mal la persona, o tiene que ser del mismo partido político que tú. Todo lo contrario, todos, digamos, somos iguales en ese sentido, todos somos humanos. Los animales ni la naturaleza no necesitan moneda, porque ellos viven perfectamente en simbiosis entre ellos, ¿no? En la naturaleza. Por desgracia, el ser humano, al vivir en esta escasez de recursos, sí que tiene de momento la necesidad del comercio y la moneda. Y entonces, como comentaba al principio, habían 59 franceses que decidieron crear la G1 y decidieron que a través de esa red de confianza iban a conocerse unos a otros e ir creciendo. Es decir, se van como certificando los unos a los otros, y ahora mismo somos como 4.300. Habrá como unos
11.000 usuarios de la moneda. Cualquiera se puede descargar el monedero, que se llama Cesium, ¿vale? Es por supuesto software libre, lo podéis encontrar en cesium.app. Y nada, comenzáis también, podéis ofrecer vuestros servicios en diferentes plataformas. Una se llama girala.net, otra se llama Gchange. También hay un sistema de alojamientos para poder viajar con la moneda libre. Y no hace falta de momento entrar en esta red de confianza, porque es difícil de momento. Tienes que pues conocer tu comunidad. Si no hay nadie en la zona donde vives, pues tienes que crear tú pues algún tipo de mercado de intercambios o hacer alguna charla, etcétera, etcétera. Mucha gente dirá, pero ¿cómo comienzo yo a hacer intercambios si no tengo nada de moneda? Pues lo bonito también de la moneda libre es que como se co-crea desde cero, hay gente que lo que quiere ver es que hay intercambios en todas partes. Entonces las donaciones es algo muy transformador, y vas a ver que hay muchas donaciones entre gente que usa mucho la moneda y la quiere. Por ejemplo, hace 2 días crearon un fondo crowdfunding en Portugal para hacer su primer mercado por la zona de Lisboa, y en 2 días les han llegado 3.000 junas para hacer intercambios o para dar a la gente que ofrezca cosas en el mercadillo. Y poco a poco la gente pues se va uniendo. Lo bonito de esta moneda, a diferencia de otras, es que motiva esos encuentros, ¿no? de físicos, locales, ¿no? Que al final, si se cae todo o desconfiamos de todo, lo importante es la resiliencia, ¿no? Conocernos, saber en qué. Al final muchas veces vemos que en los mercados que hacemos en la zona de Alicante, por donde yo me muevo, y Valencia, es muy potente, ¿no? El otro día teníamos mercados ya de 100 personas, y prácticamente volvías ya con la nevera llena, porque ofrecías mogollón de cosas y te llevabas mogollón de cosas. La moneda circula muchísimo, ¿no? Y es muy bonito ver justamente como a veces la moneda simplemente es una excusa para acabar conociendo a gente muy afín y a gente muy, muy alternativa. Con lo cual, nada, invito a mucha gente también que si le interesa un poco esto, que entre luego si quieres pasamos los grupos de Telegram. Hay uno que se llama G1 Primeros Pasos o G1 Moneda Libre, y luego ya pues pueden encontrar su grupo local, y bueno, ya prácticamente en todas las comunidades autónomas hay un grupo aquí en España. Bueno, en Francia es donde más se mueve, pero aún así, de hecho, hace poco hemos tenido la ayuda de algunos influencers de estos afines que han publicado sobre la moneda libre en sus canales de Telegram, en plan 30.000 personas, y han llegado, si antes en el grupo éramos 800, ahora somos casi 1.400, lo cual es una bienvenida bastante agradable. Bueno, ahora veremos cómo esto se permea, pero muy bien, porque la gente realmente tenía ganas de despertar. Y lo que yo siempre digo es que a veces la economía es una de esas patas en la soberanía. Si la gente ahora está buscando, ¿no?, esa soberanía, y la soberanía tiene muchas patas, y cuando una de las patas, como pueda ser la economía, te falla, se te cae toda la mesa al suelo, ¿no? Por mucho que seamos permacultores o tengamos educación libre o tengamos bioconstrucción, no sé qué, muchas veces el hecho de estar tan tóxicamente esclavizados con las monedas fiat, en este caso el euro, con esa inflación que tiene el euro, que no deja de ser, en mi opinión, son unas arenas movedizas invisibles, ¿no? Esa esclavitud del siglo XX, XXI. Pues es una gran liberación ver cómo pues eso, a través de monedas libres la gente las está utilizando, y está volviendo otra vez a una amiga comentaba que es como un regreso al futuro, ¿no? De decir, estamos volviendo al punto donde perdimos nuestro poder y nuestra soberanía comunitaria. La verdad es que es bonito ver cómo la gente está empezando a pensar sobre el dinero, sobre la creación monetaria, sobre de dónde vienen los euros. Hay cosas que en las charlas tenemos muchas formas de dinamizarlas. A veces hacemos un juego que se llama Geconomicus, donde comparamos un sistema euro y un sistema moneda libre, con cartas jugamos, y la gente se plantea, hostia, pues yo no sabía que el euro lo crea el banco con un botón directamente, ¿no? Cuando pides un crédito, todo el mundo, o la mayoría de gente, piensa que salen de los euros que otra gente puso, y claro, ya empiezas a preguntarte, pero entonces, ¿de dónde salen los euros iniciales, no? Más todo el timo de los intereses y una deuda infinita que nunca se podrá pagar. En fin, es una madriguera de conejo que te metes y luego pues empiezas a investigar. La verdad es que
Sí, la verdad es que yo he de reconocer que el interés por la economía me ha llegado relativamente hace poco, hablando de que tengo 40 años y a lo mejor llevo como 10 empezando a interesarme en algo de economía y los últimos 4 o así bastante metido en eso, ¿no? Y desde luego comentas muchas de las cosas que yo he ido descubriendo, ¿no? Estamos preparando también un podcast sobre economía en general, así más en global, porque creo que es algo muy necesario conocer cómo se crean los euros, qué problema tiene ahora mismo los estados, y ya no hablamos de países de América Latina que tienen, nosotros decimos que tenemos inflación y ellos se parten de risa de nosotros, ¿no? De hecho, has hablado de que la moneda libre es muy circular y este proyecto de sacar una moneda circular ya ha surgido en América Latina, no tanto con criptomonedas, pero con cosas como de grupos de cambio, de trueque, para sobrevivir a situaciones como el corralito en Argentina, en Venezuela, etcétera. Así que tienen experiencia, pero bueno, esto es una criptomoneda y sí que me gustaría ir enmarcando ya diferencias con Bitcoin, ¿no? Porque la gente conoce como más Bitcoin. Hemos dicho que Bitcoin es un depósito de valor y esta moneda libre G1 es un proyecto en el cual conseguimos agua para regar nuestras plantas, por así decirlo, ¿no? Es una liquidez. Pero hay dos características, bueno, como similitud, podemos decir que las dos usan una red de blockchain, que blockchain es la tecnología que permite almacenar distribuidamente pues esa cadena de quién tiene qué. Y bueno, es una tecnología interesante. Hay gente en Bitcoin que cree que solo tiene sentido para Bitcoin. Yo personalmente le veo potencial y creo que saldrán proyectos interesantes, teniendo claro que el distribuir es menos eficiente que el concentrar, ¿no? Pero tiene sus cosas potentes, ¿no? Como que, por ejemplo, sea más de consenso, sea más de democracia, ¿no? Y en ese sentido, las diferencias con Bitcoin, la primera y la principal, que a mí me parece casi el marco perfecto para, además siendo humanidad sostenible nosotros, ¿no? Es que si bien Bitcoin encuentra su herramienta perfecta en que es ajeno al control humano, es decir, funciona por libre y solo si se pusiesen de acuerdo más del 50% de la gente podrían hacer cambios, pero está preparada para que no tenga que haber ningún intermediario ni persona decidiendo ni nada de eso. Es decir, está basada en la tecnología, en las máquinas y en los algoritmos. La moneda libre G1, por lo que he investigado, basa su crecimiento en la confianza de personas en personas, ¿no? Así que el corazón del proyecto es bastante diferente. Mientras uno especula con que lo mejor es dejar de lado el control humano porque somos capaces de estropearlo todo, que sería el Bitcoin, ¿no? Y ahí encuentra su poder en que no haya control humano, relativamente, porque tiene desarrolladores y tiene gente trabajando, pero no tienen voz y voto en hacia dónde va el proyecto. Está establecido desde el principio y así es. La otra se basa en que tú tengas, como has dicho, que conocer a las personas y de hecho, bueno, ahora comentaremos la red de confianza, pero necesitas que te conozcan muy bien un cierto número de personas para que te permitan ser un miembro de la red. Yo voy a contar mi experiencia porque aquí en Madrid hay un proyectito que lleva 2 años de la moneda G1, pero es muy pequeñito, llevado por personas muy pasionales. Y hace relativamente poco, cuando conocí este proyecto, de la mano de Javier, nuestro CEO, pues me aventuré a ir a un mercadillo que hacían aquí en Torrelodones, en Madrid, ¿no? Y bueno, llegué, me encomendaron a bajarme la aplicación y a hacerme una cuenta de Cesium, como has dicho, y inmediatamente me depositaron en ella 20 junas regaladas, solo por asistir ahí. La verdad es que ese día, por motivos de tiempo, estaba bastante acelerado y no podía estar mucho tiempo, pero con esas 20 junas que me llegaron ya se vendía fruta. Ya me podría haber venido con una compra de fruta en condiciones. Había un precio además bastante asequible, ¿no? Y como decías, aparte de cosas de segunda mano y demás, pero me di cuenta que fomenta mucho esa economía circular de cercanía y de confianza, ¿no? Aquí quiero hacer una recomendación a la gente que creo que ya he hecho en algún podcast y es ver un documental francés también, cómo se nota que tienen la libertad por bandera en su propio lema, que se llama Mañana. Ese documental se llama Mañana y toca como varias patas de cambio social y en la última tocan la parcela económica y si bien no entran en esta moneda,
sí que hablan de la economía circular y de la riqueza que proporciona. Y yo se lo recomiendo a la gente, incluso para ponerlo a los niños, a los adolescentes en colegios, y es muy instructivo. Así que si te parece, nos centramos, ya sabiendo que funciona con una blockchain, la parte técnica quizás comentaremos algunas cositas después, pero me interesa la red de confianza, ¿no? Me has comentado que puedes ser usuario o puedes ser miembro. Uh-huh. Sí, exacto. Yo quería recalcar justamente eso. La G1 no deja de ser, digamos, el primer proyecto de moneda libre. La moneda libre es esa fórmula, esa teoría. Cualquiera podría crear si quisiera en papel y lápiz una moneda libre para su comunidad, pero claro, estaría limitado a muy pequeña escala y también a confiar a quien controlara esos papeles y esas cuentas, ¿no? Sería como volver otra vez pues a desconfiar del correo electrónico y volver a la carta simplemente local, ¿no? Entonces por eso en la G1 decidieron que esto se pretendía ser algo sin fronteras, muy grande, que la cantidad de valores que se pudieran intercambiar fueran también muy grandes para que no tuvieran el problema que les ocurre a las monedas locales de que mucha gente acaba acumulándola porque no puede gastarla en cosas útiles o hacerse una página web o comprarse un vehículo o lo que sea. Aquí en Francia, se ha movido tanto en esos últimos 4 años, aquí ya estamos empezando a subir la escala de valores, pero allí ya puedes comprar coches de segunda mano, por ejemplo, por 40.000 junas, o en Toulouse, que es como el gran volcán de la moneda libre, pues ya pagas el internet con junas, pues vas a un taller y te reparan el coche o te lo convierten a biodiesel para poder meterle aceite reciclado, o sea que ellos también incluso todos los servicios que hacen intentan siempre que vaya hacia la sostenibilidad, o hay un chaval que te repara el móvil, la mano de obra es toda en junas, o sea que por eso lo de la blockchain, ¿no? Para poder escalar incluso a diferentes continentes, lo que comentabas de Argentina, ¿no? Que han sufrido tanto por la hiperinflación de Argentina, ¿no? Que ya están muy despiertos y de hecho en la moneda libre, pues aunque no tienen de momento ningún miembro en esa red de confianza, pero ya tienen un gran crowdfunding para empezar a intercambiar y ya han habido muchos intercambios, ¿no? En Buenos Aires y demás. Y sí, lo que decías tú, un poco las diferencias con Bitcoin, es verdad que al moverse en escenarios diferentes, pues aquí nos movemos en escenarios comunitarios, locales, de confianza, de conocerse y demás. Y sí, la red de confianza lo que permite es, o lo que te obliga es a poder conocer bien a quien vayas a certificar como ser humano, ¿no? Porque solo puedes tener una cuenta miembro máximo por ser humano. Puedes tener todas las cuentas simple que quieras, puedes hacer una cuenta simple para empezar si todavía no conoces a nadie, o para tu tienda, para tu proyecto, para un crowdfunding, ilimitadas. Al ser una blockchain, pues hay infinitas cuentas que uno puede crear, pero como seres humanos solo una máximo, ¿no? Es como si fuera un DNI descentralizado donde ni siquiera se le pide el teléfono a nadie, ni el nombre a nadie, ni el correo electrónico, es decir, es como una gran, en inglés se llama Web of Trust, ¿no? WOT, es una red de confianza, que es la base fundamental para evitar que tengamos que usar ningún recurso energético a la hora de crear moneda. Por eso volvemos, aquí no hay un minado, sino hay un forjado, y el protocolo que usamos es el Proof of Life, la prueba de vida, de estar vivo, ¿no? De que te hayan reconocido como un ser humano vivo dentro de esa red, ¿no? Pero hay mucha gente que la confunde con una renta básica, y no es así, porque justamente el valor de una moneda la dan la red de servicios y productos que se muevan a través de esa moneda. Es decir, si no hay intercambios en ninguna moneda, en la moneda, pues la moneda no vale para nada. La moneda en una pantalla ni se come, ni te puede llegar, no te puede, digamos, si no se transforma en algo útil, no sirve para nada, ¿no? Pasa muchas veces en el caso de alguna guerra, cuando hay monedas enfrentadas y ya algunos dejan de confiar y hacer intercambios, ahí es cuando una moneda se cae
se cae pues al suelo, o cuando hay hiperinflación, que ya nadie confía en una moneda y no hay intercambios, pues justamente no valen para nada. En este caso, lo que tú decías, ¿no? Si fuiste a un mercado allí en Madrid, en Torrelodones, y habían intercambios, había gente que vendía fruta. Aquí, por ejemplo, esas 10 junas que te donaron a ti, pues, o 30, creo que me has dicho, ¿no? Pues serían como 20, 3 cafés. 20, justo. 20, serían 20. como 2 cafés. El otro día vino un compañero que hacía un café increíblemente bueno, trajo su máquina, te explicó además el tema de café, o sea, además las relaciones son diferentes, ¿no? Como si totalmente diferentes de cuando entras a un Starbucks, que yo no entro, por cierto, pero para hacerte el símil, que simplemente pides el café, pagas tanto con tu Bizum o con tus bitcoins y te vas, y ahí se ha acabado la relación con el ser humano que te ha vendido el café. Aquí es lo contrario, aquí justamente tenemos ese tiempo para conocernos. Y sí, pues no, conforme haya más intercambios, poco a poco, pues toda moneda va creciendo de valor, y lo que es bonito es que incluso esa co-creación que tienen los miembros, muchos de nosotros lo que hacemos es donar el 100% a cosas colectivas, ¿no? O unir esos ideales con esa práctica. Y ya se están formando, pues de esos crowdfundings para ayudar a la gente que no tiene que aportar o sabe que aportar, o se están pensando ya en escuelas libres. En Francia, ya te hablo por experiencia, pues tienen sus escuelas libres, están empezando a rodar mutuas de salud cooperativistas a través de una co-creación desde la base, que sea el dividendo universal. Claro, estamos empezando poco a poco. Esto lleva 4 años y en España apenas 2, ¿no? Entonces sería como ir demasiado rápido pensar en que esto ya, por el hecho de estar vivo, ya te va a cubrir las necesidades de un día. O a mí me gustaría ir a mucho más, pero dentro de lo que nosotros seamos capaces de construir. Al final tenemos que estar orgullosos de lo que hacemos, no de lo que otros deberían hacer, ¿no? Que al final eso provoca frustración y egos. Por eso aquí en Alicante estamos súper contentos, ya te digo, con mercados de casi 100 personas y intercambiando todo tipo de valores, un mogollón de verdura orgánica, pues gente, pues eso, que en el propio mercado se ofrece los servicios, pues eso, de hacer una página web, o ayudarte en el taller, o ayudarte en la huerta. En fin, conoces a gente espectacular. Qué maravilla. Y sobre todo hay una cosa muy interesante, ¿no? Porque frente a el problema que tienen los euros, que tú no los quieres acaparar porque pierden valor por la inflación, surge Bitcoin para que lo puedas almacenar, ¿no? Y ahí está el valor. Vale, bien. Pero es que esto es un medio en el cual podríamos decir que hay una especie de inflación continuada, porque como se va creando, la idea es, una vez pasas a ser miembro, cada día te ingresan una cantidad de junas solo por el hecho de ser miembro. La confianza que ponen en ti dura un tiempo, ahora si quieres puntualizas un poco más eso, pero lo que quiere decir que cada día, cuantos más miembros hay, que también es una cantidad de crecimiento que tiene sus normas y su limitación, pero cuantos más hay, más moneda hay, y cuanto más moneda hay, pues en efectos puede suceder una especie de inflación, ¿no? Entonces deja de tener mucho sentido el querer acumularlo con el objetivo de tener mucho. Es verdad que se puede corregir lo que llaman dividendo universal, que sería esa cantidad que te dan al día, que sería como lo que te permitiría en un hipotético futuro a lo mejor vivir. Yo lo conozco menos que tú, pero más o menos lo he entendido así. Pero al final acumular y tener muchísimo pues no es interesante, ¿no? Porque no es el objetivo. Pero sí que es verdad que proporciona ese medio en el cual el trueque es interesante, pero depende de que yo quiera lo que me está dando una persona y esa persona lo que yo ofrezco. Y esto proporciona la circularidad en el que yo puedo ofrecer algo que puede ser material o puede ser conocimiento, charlas, cualquier tipo de cosa, y le interesará a gente que no necesariamente tenga nada que ofrecerme a mí, me pagará en junas y ya está, ¿vale? Y de esa forma pues podemos hacer intercambios de una manera circular. Pero sí que me interesaría hablar un poquito de en la red de confianza,
¿cuáles son las normas, más o menos, para que alguien pueda entrar? Entendemos que cualquier persona puede llegar, abrirse un monedero, va a un grupo de su zona, que ya hay muchos en España, también los hay en América Latina, y le empezará a llegar, si ofrece algún tipo de valor, e incluso solo por ir, porque así es la red, a través de crowdfundings y recaudaciones de junas, dinero. Pero, ¿cómo se puede pasar a ser miembro? Sí, te lo explico. Primero quería decir dos matices. En el caso de que no se me confundiese, o sea, no es ninguna renta básica universal. Justamente cada comunidad interpretará qué valor le da la moneda, con lo cual esa co-creación de un dividendo al día pues podrá ser mucho o podrá ser nada. Si no hay intercambios, no valdrá absolutamente nada la moneda en la zona que sea, ¿no? Y luego en el tema de la inflación, lo has explicado bien, es decir, conforme se va creando moneda cada día, la masa monetaria va aumentando, pero como se va recalculando el dividendo universal cada 6 meses, en cada equinoccio, siguiendo la fórmula de Stefan Laborde, de la teoría, también el dividendo universal va aumentando proporcionalmente a esa masa monetaria y al número de miembros, ¿de acuerdo? Con lo cual, lo que hacemos nosotros, y recomendado, es poner los precios de las cosas no en junas, que es esa cantidad cuantitativa, que es lo que dices tú, que va aumentando tanto y entonces va perdiendo valor, sino que lo ponemos en DUs, en dividendos universales. Es decir, por ejemplo, en Alicante más o menos un café es un DU. Un kilo de naranjas por ahí, pues un DU también. Igual podrá subir, podrá bajar dependiendo de la comunidad, ¿no? Y eso hace que esos precios no tengan inflación nominal, que le pasará al euro, le pasa a la G1, le pasa, digamos, a la moneda que sea cuantitativa, porque el DU no deja de ser un porcentaje. Si nos preguntamos por qué a los gobiernos no les importa, y por eso de hecho le dan a la maquinita de imprimir dinero constantemente y esclavizan a todo el mundo, ¿por qué a los gobiernos no les importa tanto la inflación? Es porque ellos te van a cobrar un porcentaje de impuestos. No te cobran una cantidad fija, sino te cobran en porcentajes, ¿no? Entonces al gobierno no le importa, no le afecta la inflación nominal. Entonces es trasladar lo mismo, pero con el dividendo universal. Tú pones los precios en DUs y como el DU también va creciendo conforme crece la masa monetaria, no hay ningún tipo de inflación. Y entonces por eso sirve como medida perfecta, como decía al principio, como los metros y los kilos, para medir cosas tanto en diferentes países como en diferentes generaciones, ¿no? Y bueno, perdón por este matiz. Ahora, para entrar más técnicamente a la red de confianza, exactamente hacen falta que te certifiquen 5 miembros dentro de esa red, ¿vale? De 5 seres humanos. Y al mismo tiempo hay otra regla que se llama la regla de la distancia. Es decir, no es tan fácil. Ha estado estudiado 7 años, incluso cualquiera que tenga una propuesta mejor para ser más segura, pues la comunidad está abierta. Esa regla de la distancia lo que hace es que las comunidades tengan que estar unidas entre sí para que no se dispersen y se hagan como endogámicas, porque si no lo que permitiría es que fueran fácilmente hackeables. Si tú, por ejemplo, permites que un grupo de 5 personas, seres humanos, pero con malas intenciones, entraran a la red y dejaras que entre ellos se certifiquen cuentas falsas hasta el infinito, pues entonces fácilmente te podrían tumbar tanto la blockchain como llenar de millones de moneda a la economía, ¿no? Y entonces esa regla de la distancia fuerza a que tú tengas que conocer también, digamos, hay una serie de pasos máximos, que son 5, entre un nuevo candidato a miembro y el resto, o la mayoría del resto de toda la red de la G1. Y eso lo que fuerza es que si alguien está intentando hacer cuentas falsas, la red le diga, ups, ya pasas esos 5 pasos, necesitas al menos tener un enlace con otra gente, que no sean los, entre comillas, estos 5 crackers o estos 5 malintencionados, ¿no? Y eso la verdad es que funciona perfectamente, porque lo que hace es que crece la red con salud y permite que, pues eso, la gente que ya viene a mercados o participa poniendo servicios y bienes y entonces ya tienen diferentes interacciones con otros miembros de la red, pues poco a poco vayan entrando, pero que a nadie le entre esa membrecitis de decir, uy, esto es dinero gratis, voy a ponerme a producir porque normalmente la gente que se obsesiona con ser miembro, y de hecho lo vemos pensando, mucha gente también está anclada al viejo sistema de dinero gratis y no trabajar y demás, muchas veces se dan cuenta que
por el hecho de que tú co-crees moneda en tu pantalla, también tienes que moverte para poder utilizarla, es decir, convencer al vecino para que te la acepte, al verdulero, al taller o lo que sea, ¿no? Y se dan cuenta que tanto esfuerzo no es lo que ellos buscaban, ¿no? Y mucha gente a veces se hace miembro rápidamente porque así era su sueño y ¡pam! Y enseguida se lo dejan. Pero no pasa nada, como has dicho tú, las certificaciones entre la red de confianza duran 2 años y al cabo de 2 años, si alguien se lo ha abandonado, pues deja de co-crear moneda. Y cualquier cantidad de moneda que tú tuvieras acumulada en la G1 está programada de forma que al pasar 40 años valga absolutamente nada. Entonces cualquier herencia, por eso incluso no interesa, aunque todo el mundo tuviera libertad de poner esta moneda en criptomercados como pasa en Bitcoin y demás, pues lo que tú has explicado, no interesa hacerlo porque justamente la moneda a nivel cuantitativo va perdiendo de valor con el tiempo, se hacen más junas, y eso es lo que nos protege de que el valor de la moneda no lo controle ningún mercado de criptomonedas, sino que lo controle cada comunidad y cada vendedor, ¿no? Es otra vez empoderarse en lo local, que a mí es lo bonito, lo que me parece bonito. Yo vengo de experiencias de otras criptomonedas que intentaban mezclar economía circular con reserva de valor. Y lo que ocurría es que, de hecho, hay una anécdota muy buena, que teníamos un compañero que usaba la moneda, antes otra moneda se llamaba Faircoin, y había una panadera que vendía panes y galletas en Faircoin, ¿no? Y este compañero dijo: prefiero pagarte en euros porque veo que el Faircoin está subiendo. Esa frase me mató. Porque justamente me di cuenta que mezclar las dos cosas nunca iba a funcionar. Bueno, y entrando en este caso de éxito, podríamos decir, porque está creciendo, en Francia ya tiene una posición contrastada y en España los grupos están creciendo. Humanidad Sostenible participa activamente en un grupo en Cantabria que se está formando también y que ha tenido unos primeros encuentros muy bonitos, y diciéndole a la gente que pueden acudir a la web del proyecto, que luego mencionaremos y que dejaré en los enlaces, así como todo el material que has ido comentando. Explicar brevemente el tema de la blockchain, sin meternos mucho en lo técnico. Ya he dicho que lo comentamos en otro podcast, pero bueno, recordar que una blockchain es una cadena en la cual se dejan fijados en una serie de operaciones o contenidos en un bloquecito, y cada bloque al terminar tiene una terminación que es matemática y el siguiente empezará por esa misma terminación. Está basado en el contenido del bloque, de manera que cualquier alteración del bloque altera el final y el comienzo del siguiente y rompe la cadena, ¿no? Y es una manera segura de distribuir una información que, si luego la mayoría de la gente que pertenece a la red dice que es verídica, que es cierta, pues es lo válido, con lo cual es democrática, ¿no? Y es muy fácil de comprobar que efectivamente es válida. Bitcoin basa su fuerza en que es muy difícil, muy costoso en energía y por lo tanto en dinero forjar un bloque, o bueno, en minar en el caso de Bitcoin un bloque, y muy fácil comprobarlo. Sin embargo, pues por ejemplo, el tema del forjar un bloque en esta red de G1 de blockchain es interesante, ¿no? Porque tú puedes formar parte de la red como nodo en modo espejo. Esto quiere decir que estás recibiendo esa blockchain y que estás sirviendo para verificar que lo que dice la mayoría es cierto, ¿no? Pero también, bajo ciertas condiciones, y supongo que siendo miembro, puedes entrar a ser un forjador de bloques. Puedes ser uno de los que se encarga de coger las operaciones que se han realizado, un grupo de ellas, introducirlas en un bloque y hacer ese proceso de una firma de ese bloque, que sería como esa serie de números que son los que incluirá el siguiente. Y en el caso de Bitcoin, su fuerza para atraer gente es que al hacer este proceso tú vas a obtener una cantidad de Bitcoins y además, que no lo comentamos en el anterior podcast, una cantidad de pagos por la gente a la que le has registrado su movimiento. En el caso de la moneda libre G1 es interesante saber que no, por ese hecho no vas a recibir nada. Sin embargo, como bien has dicho, desde la comunidad se crean crowdfundings que son pues recoger cantidad de junas de la gente o de dividendos universales para retribuir a la gente que se ocupa del forjado de bloques, ¿no? Y además la propia red lo que hace, para que no intentes entrar ahí con una ansia especulativa y poner cada vez más nodos a minar y todas estas cosas que ocurren en Bitcoin,
ocurre que tú como persona, si consigues forjar un bloque o si te encargas de forjar un bloque más que conseguirlo, recibes un parón de tiempo sin poder hacerlo para que se ocupen otros, ¿no? De manera que está también pensado para eso mismo, para que no sea una forma de estar buscando la acumulación de valor, sino ese agua que tú sabes que tienes, que al final lo vas a tener que pagar y no lo, o sea, con el agua también en la vivienda tienes un cierto recelo de no tirarlo y no usarlo de forma vacía, pero no es una cosa tan costosa como para estar diciendo la tengo que acumular y estoy ansioso por no gastarla y quiero que esté en mí, ¿no? Así que hasta la blockchain también está pensada para no ser un producto especulativo, sino más bien un medio para proporcionar riqueza, movimiento circular y demás. Y a nosotros en Humanidad Sostenible, pues es un proyecto que nos ha gustado mucho. No sé si de esto último tienes algo que comentar. Sí, la verdad es que estoy muy de acuerdo contigo. De cualquier proyecto blockchain que tenga un diseño además pensado para la sostenibilidad o para la resiliencia, la liberación y demás, me parece súper interesante. De hecho, no conocía lo que comentabais, que ya habíais interactuado con el grupo de Cantabria, que también están muy activos y están ofreciendo muchísimos servicios y productos. Tenemos hasta doctores, hasta veterinarios, en fin, una economía bastante nada envidiable a la del euro. Y sí, también ratificar lo que decías tú, es decir, Bitcoin tiene esa gran seguridad de que es prácticamente imposible como suplantar esa gran cantidad de electricidad por alguna gente que quiera pues falsificar la blockchain o hacer un fork o lo que sea. En el caso de la moneda libre, la G1, pues es también complicadísimo pues llegar a engañar si en este caso hay 4.400 miembros, pues un 50 y pico % serían 2.200 miembros y sería, además son gente que no conoces porque cada uno pues puede poner su seudónimo o incluso intentar hackear ordenadores de gente que no sabe dónde vive, ¿no? Entonces también lo veo como muy, muy, muy seguro y además se ve en la práctica, justamente, que cualquier persona que haya dicho, no, esto es fácil, yo voy ahí a 2 mercados, me hago pasar por doble personalidad, me hago 2 cuentas, luego te das cuenta que no les sale rentable, ¿no? Hacer tanto esfuerzo social en todo caso como para crear 2 dividendos universales que al final la gente se conoce y acaba sabiéndose, ¿no? Y ya la propia comunidad es como, pero ¿por qué haces esto, no? Si este proyecto es para todos, ¿no? Entonces que nadie tampoco se arriesga a ser el señalado. Es como si entraras a un colectivo, ¿no? Y cogieras dinero de la caja común o algo así, pues te arriesgas también a ese ostracismo de mira que está intentando romper algo que es bonito, ¿no? Pero lo bonito es que incluso la gente que pueda venir un poco anclada del viejo sistema o pensando en un provecho económico, esta moneda también tiene una cosa transformadora dentro de nosotros, ¿no? Lo que tú decías, por el mero hecho a veces de llegar y hacer el esfuerzo de crearte un monedero, lo que sea, y hay alguien que ha vendido algo y te dona un poquito de moneda, ¿no? O el apoyo mutuo que se ve mucho en la moneda libre, eso es algo que no se ve en otras monedas que, digamos, se compran con euros. Me parece fantástico. No sé si conseguiremos que este proyecto se implante y siga creciendo, pero desde luego lo intentaremos y lo que sí tengo claro es que si no es será un derivado de estas filosofías, porque yo creo que la sociedad va un poco hacia eso, hacia volver a lo que era en tiempos, ¿no? Yo recuerdo las típicas historias de abuelos y abuelas que en el pueblo sí se pasaba hambre, pero nadie se moría de hambre. Y sigue pasando en los pueblos, ¿no? Bueno, no se moría de hambre a no ser que se muriese todo el pueblo o toda la sociedad, pero si había riqueza, había para dar. Y eso sigue ocurriendo en los pueblos aquí en España, ¿no? La típica, yo que vivo en Madrid, tú vives por la zona de Alicante, pero yo vivo en Madrid, en una zona muy urbanita, y siempre está el típico que va al pueblo y se vuelve con regalos, pero regalos de abundancia, ¿no? De que si verduras, que si frutas, que si... Y eso es muy normal, ¿no? El que tiene comparte y da, y ahí no hace falta tener una economía en euros para poder acceder a ello. Así que yo creo que vamos un poco hacia eso. Y ya por ir concluyendo, sí que quería preguntarte, Capis, si alguien que nos está escuchando tiene interés y decide profundizar,
¿cómo puede participar en un grupo? ¿Cómo puede llegar a entrar en un mercado? ¿Qué tendría que hacer? Vale, pues lo primero es ponerse en contacto con algún grupo local o, bueno, primero también informarse más sobre la moneda. Yo lo he intentado explicar de la mejor forma posible. Hay otras compañeras que lo hacen fenomenal. Además, hacen talleres sobre dones y talentos para reciclarte a ti mismo, ¿no? A ver qué puedes aportar. Pues en este caso está la página web que es moneda-libre.org, ¿vale? Que también tiene el foro.moneda-libre.org, lo encontraréis dentro de la web. También se mueve mucha conversación a través de Telegram, lo que decía al principio. Si buscáis G1 Moneda Libre, os va a salir el grupo que ya tiene 1.400 usuarios. Luego dentro vais a ver una botonera de grupos locales para casi todas las provincias, poder haber mercados o charlas que haya cercanos también para poder ofrecer cosas y para poder pues eso, o jugar al juego de Economicus o para resolver dudas mucho más directas, ¿no? Luego está G1 Primeros Pasos en Telegram también para ayudar con cosas técnicas, porque hay mucha gente que le da un poco de repelús el uso de instalarse un software, ya sea en el portátil o en el móvil o para usar de monedero. Pues ahí les ayudamos a toda la persona que entre. De hecho es muy bonito porque al mismo tiempo van tomando conciencia de lo que es una blockchain y, bueno, imagínate, ya se han creado más de 13.000 o 14.000 monederos de G1 y eso es un contacto muy bonito de eso, de autosoberanía también, de las contraseñas, ¿no? De autoempoderarse. Que la gente dice, no, yo prefiero darle al botón y que me resetee la contraseña como pasa en Gmail y estas cosas. Dicen, bueno, pues si quieres un administrador búscatelo, pero aquí partimos de la libertad y de que nadie te pueda confiscar tu moneda y es verdad que es bonito que la gente pues ya tome esa práctica hacia blockchains, en este caso de la G1, pero que luego pues puede trasceder a otras monedas descentralizadas, ¿no? Y luego tenemos también pues eso, pues redes sociales en el Fediverso. Si buscan G1 Moneda Libre nos van a encontrar, algo de Twitter también hay. También estamos en Matrix, en Element, digamos, no en el Matrix de los euros, justamente en el Element, que es una red de mensajería descentralizada. Y bueno, en cualquiera que tenga interés seguro que nos encuentra fácilmente. Si no, los enlaces imagino que pondréis ahora van a poder encontrar mucha información. Y lo que decías tú, esto al final es se ha creado una semilla con esa idea del dividendo universal, con la teoría relativa de la moneda. La G1 es un experimento que está tomando mucha fuerza, pero si esto no funciona por cosas de técnicas o por cosas de egos o por cosas de que nos crujen desde arriba, lo que sea, pues ya sacaremos una G2, una G20 o toda la experiencia que hayamos aprendido, pues lo que yo siempre digo, que nos quiten lo bailado, ¿no? Esos intercambios bonitos que hacemos sin utilizar los euros y sin pensar en euros, nadie nos lo puede robar. Eso ya ha ocurrido y seguirá ocurriendo en los intercambios de moneda libre. Pues sí, estoy totalmente de acuerdo y vas conociendo personas que al final la relación humana prevalece a todo lo que sea el contexto coyuntural de cómo nos relacionamos y funcionamos. Así que nada, Capis, yo creo que ha sido un podcast súper interesante. Yo lo he disfrutado un montón porque tenemos muchos puntos en común y creo que volveremos a hablar porque toda esa parte del software libre, incluso de la privacidad, son temas que nos encantaría tocar. Así que más adelante volveremos a hablar contigo para ver si profundizamos en herramientas de privacidad y más conocimiento sobre ello. Pero de momento, agradecerte enormemente que hayas estado aquí contando el proyecto de la moneda libre y animar a la gente a que lo conozca y, bueno, que te encontrarán por Telegram si entran. Sí, y en la vida real también, seguramente, que me muevo mucho. Y muchas gracias a vosotros. Y lo del software libre cuando queráis, que ahí de eso da para 20 libros. Recuerda que estás en el podcast de Escuela Humanidad Sostenible. Espero que te haya gustado esta entrevista. Si es así, compártela y ayúdanos a llegar a más gente. Recuerda que puedes encontrarnos en humanidadsostenible.com y en Facebook, Twitter e Instagram. Nos vemos en el próximo podcast.